Hola, bienvenidos a una revisión del capítulo 7 del libro de Análisis y Diseño de Sistemas Orientados a Objetos con UML. En esta ocasión vamos a revisar el capítulo número 7, el cual trata de mover al diseño todos los diagramas y análisis que hemos realizado con anterioridad. Para ello he preparado un mapa conceptual que se divide en 5 partes y está sectoriado por colores. Como pueden ver, en 5 grandes temas se divide el capítulo. Por tanto, vamos a empezar con la verificación y validación de los modelos de análisis. Antes de evolucionar nuestras representaciones de análisis en representaciones de diseño, necesitamos verificar y validar el conjunto actual que tenemos de modelos para garantizar que estos se representen fielmente con el dominio del problema que se está considerando. Esto incluye probar la fidelidad de cada modelo. Por ejemplo, debemos asegurarnos de que los diagramas de actividades, las descripciones de caso de uso y los diagramas de caso de uso describen todos los mismos requisitos funcionales. Dependiendo de las construcciones específicas de cada modelo real, las diferentes interrelaciones son relevantes. El proceso de garantizar la coherencia entre ellos se conoce como el equilibrio de modelos. En este equilibrio de modelos tenemos el equilibrio entre los modelos estructurales y los modelos funcionales, el equilibrio de modelos funcionales y de comportamiento y el equilibrio de modelos estructurales y de comportamiento. Estos tres equilibrios buscan asegurar la consistencia entre modelos mediante una serie de pasos. Los pasos para el equilibrio de los modelos funcionales y estructurales son: primero, cada clase en un diagrama de clase y cada tarjeta CRC debe estar asociada con al menos un caso de uso y viceversa. En segundo lugar, cada actividad o acción contenida en un diagrama de actividad y cada evento contenido en la descripción de cada caso de uso debe estar relacionado con una o varias responsabilidades en una tarjeta CRC y una o más operaciones en una clase en un diagrama de clase y viceversa. Tercero, cada nodo de objeto en un diagrama de actividad debe estar asociado con una instancia de una clase en un diagrama de clase y una tarjeta CRC o atributo contenido en una clase y una tarjeta CRC. En cuarto lugar, cada atributo y relación de asociación o agregación contenido en una tarjeta CRC debe estar relacionada con el tema u objeto de un evento en una descripción de caso de uso. Para el equilibrio de modelos funcionales y de comportamiento, en primer lugar lo que vamos a hacer es que los diagramas de secuencia y comunicación deberán estar asociados con un caso de uso en el diagrama de caso de uso y una descripción de caso de uso. Luego, los actores en diagrama de secuencia, diagrama de comunicación y matrices CRUD deben estar asociadas con los actores en el diagrama de casos de uso o referenciados en la descripción del caso de uso y viceversa. Tercero, los mensajes en diagramas de secuencia y comunicación, las transiciones en máquinas de estado de comportamiento y las entradas en una matriz CRUD deben estar relacionadas con actividades y acciones en un diagrama de actividad y eventos enumerados en una descripción de cada caso de uso y viceversa. En cuarto lugar, todos los objetos complejos representados por un nodo de objeto en un diagrama de actividad deben tener una máquina de estado de comportamiento que los represente en el ciclo de vida del objeto y viceversa. Y por último, los pasos para el equilibrio de los modelos estructurales y de comportamiento tienen 5 pasos. El primero, los objetos deben aparecer en una matriz CRUD y deben estar asociados con las clases que están representadas por las tarjetas CRC. También tienen que aparecer en el diagrama de clases y viceversa. Luego, como las máquinas de estado de comportamiento representan el ciclo de vida de los objetos complejos, deben asociarse con instancias o los objetos de clases en un diagrama de clases y con una tarjeta CRC que represente la clase de la instancia. Luego,
Los diagramas de comunicación y secuencia contienen objetos que deben ser una instancia de una clase representada por una tarjeta CRC y debe estar ubicada en un diagrama de clases. En cuarto lugar, los mensajes contenidos en los diagramas de secuencia y comunicación, las transiciones en máquinas de estado de comportamiento y las entradas de celda en una matriz CRUD deben asociarse con responsabilidades y asociaciones en tarjetas CRC y operaciones en clases y asociaciones conectadas a las clases en diagramas de clase. Por último, los estados en una máquina de estados de comportamiento deben estar asociadas con diferentes valores de un atributo o conjunto de atributos que describan un objeto. Luego tenemos la evolución de los modelos de análisis en modelos de diseño. Ahora que hemos verificado y validado nuestros modelos de análisis, vamos a comenzar a desarrollarlos en modelos de diseño que sean apropiados. El propósito de los modelos de análisis era representar el dominio subyacente del problema o la amplitud del problema empresarial como un conjunto de objetos colaboradores. En otras palabras, las actividades de análisis definieron los requisitos funcionales. Para ello, las actividades de análisis ignoraron los requisitos no funcionales, tales como eran el rendimiento y los problemas de entorno del sistema. Por el contrario, el objetivo principal de los modelos de diseño es aumentar la probabilidad de entregar con éxito un sistema que implemente los requisitos funcionales de una manera que sea asequible y fácil de mantener. Por lo tanto, en el diseño de sistemas vamos a abordar los requisitos funcionales y los no funcionales. Desde un punto de vista orientado a objetos, los modelos de diseño de sistema simplemente refinan los modelos de análisis del sistema al agregarles detalles del entorno del sistema. Al desarrollar el modelo de análisis en el modelo de diseño, lo primero que debemos hacer es revisar cuidadosamente los casos de uso y el conjunto de clases actual. Para ello tenemos tres formas en las que la evolución de los modelos pueden suceder, ya sea factoraje, particiones y colaboraciones, y las capas. Factoraje o factorización es el proceso de separar un módulo en módulos independientes. El nuevo módulo puede ser una nueva clase o un nuevo método. Por ejemplo, al revisar un conjunto de clases, se puede descubrir que tiene un conjunto similar de atributos y métodos. Por lo tanto, podría tener sentido factorizar las similitudes en una clase separada. Este proceso de factoraje tiene dos procesos relacionados: la abstracción y el refinamiento. La abstracción trata de la creación de una idea de nivel superior a partir de un conjunto de ideas. El proceso de abstracción identifica clases abstractas, mientras que en otras situaciones identifica clases concretas que son adicionales. El proceso de refinamiento es el opuesto al proceso de abstracción. Luego tenemos las particiones y colaboraciones. Con base a todos los factores de factoraje y refinación que pueden tener lugar en el sistema en desarrollo, el tamaño de la representación del sistema puede sobrecargar tanto al usuario como a la persona o al grupo que está encargado de desarrollar el sistema. En este punto del desarrollo podría tener sentido que se piense en una división del sistema en un conjunto de particiones. Una partición es el equivalente orientado a objetos de un subsistema, donde un subsistema es una descomposición de un sistema más grande en sus sistemas componentes. Una de las técnicas más sencillas para identificar las clases que podrían agruparse para formar una colaboración es a través del uso de análisis clúster o escalamiento dimensional múltiple. Estas técnicas permiten al equipo de desarrollo agrupar de manera objetiva las clases en función de su afinidad entre sí. La afinidad puede basarse en relaciones semánticas, diferentes tipos de mensajes que se envían entre ellos. Por ejemplo, crear, leer, actualizar, eliminar o ejecutar, o una combinación ponderada de ambos.
Luego tenemos las capas. Las capas representan elementos de la arquitectura de software en evolución. Para evolucionar con éxito el modelo de análisis del sistema en un modelo de diseño del sistema, debemos agregar la información del entorno del sistema. Una forma útil de hacerlo, sin sobrecargar al desarrollador, es usar capas. Una capa representa un elemento de la arquitectura de software en evolución. La capa de dominio del problema debería haber una capa para cada uno de los diferentes elementos del entorno del sistema. Las capas también se pueden retratar utilizando paquetes y diagramas de paquetes. Por ejemplo, los paquetes y los diagramas de paquetes los vamos a revisar en el siguiente tema, pero vamos a revisar anticipándonos un poco con los paquetes en las diferentes capas. Tengo un ejemplo, un ejercicio, una aplicación hecha en el lenguaje Java que se encuentra separada por diferentes paquetes, pero que reflejan de buena forma las diferentes capas. Tenemos las capas base. Las capas bases son capas en donde nosotros podemos utilizar clases, como ya lo mencionaba, que son en muchos sentidos capas poco interesantes, que contienen clases que son necesarias para que exista cualquier aplicación que es orientada a objetos. Estas clases incluyen tipos de datos fundamentales, números enteros, reales, caracteres que se representan en estructuras de datos fundamentales. Por ejemplo, dentro de mi paquete ADO, en esta aplicación no diferencio la capa base porque es una capa muy poco interesante y puede ser agregada dentro de otro paquete porque no tiene, en realidad son muy pocas. En este caso tengo la clase de XML create, que es una clase que me permite crear etiquetas XML para luego procesar los datos en el motor de base de datos. También podemos crear otras clases base como para hacer el tratamiento de cadenas o de nombres o cualquier tipo de métodos que nos sirvan para realizar acciones que pueden ser muy comunes en todos los sistemas, ya sea validaciones o tratamiento de números enteros, decimales y muchas más. Luego tenemos en nuestro diagrama, podemos revisar que también nos menciona lo que son las capas de dominio del problema. Estas capas de dominio del problema son en las que se detallan las clases para que puedan ser implementadas de una manera efectiva y eficiente. Muchos problemas son los que deben abordarse al diseñar las clases sin importar en qué clase aparecen. Por ejemplo, en este programa, en esta aplicación, la capa de dominio del problema vendrían a ser mis clases entidades, que son las clases que contienen varios atributos, y estas clases se ven reflejadas en el diagrama entidad relación de mi motor de base de datos. Como lo pueden ver aquí, este es un diagrama de base de datos del motor de SQL Server, y este diagrama me sirve para realizar esta capa del dominio del problema, porque en esta capa están las mismas clases o las mismas tablas, las mismas entidades de la base de datos se ven reflejadas aquí, así como también se ven reflejadas todos sus atributos. Por ejemplo, tenemos la clase persona y también observamos que en el diagrama tenemos la entidad o la tabla persona, y todos los atributos de esta tabla también están reflejados en esta capa, su cédula, su nombre, su apellido y otros datos. También en esta clase nosotros podemos ver métodos de encapsulamiento, yéndonos un poco más a lo que es programación, que me sirve para ocultar la información de otras clases y de otras instancias. Luego también tenemos
la capa de gestión de datos. La capa de gestión de datos es la que resuelve los problemas que están relacionados con la persistencia de los objetos que están contenidos en el sistema. Los tipos de clase que aparecen en esta capa tratan sobre cómo se puede almacenar y recuperar los datos. Las clases contenidas en esta capa se llaman clases de acceso y manipulación de datos. Por ejemplo, de igual manera en esta aplicación, las capas de gestión de datos vendrían a ser mis clases ADO, que tienen mucho que ver con las clases entidades, porque la capa de gestión de datos es la que me va a gestionar las acciones es la que me va a gestionar las acciones de mis entidades. Por ejemplo, teníamos la clase persona, y dentro de mi clase de gestión de datos también tenemos la persona ADO señalando en inglés Access Data Object, acceso a datos de objetos. Aquí tenemos las acciones de esta entidad o de esta clase. Como podemos ver, tenemos ver clientes, ver empleados, verificar si es que el cliente existe o si es que existe el empleado, y buscar datos adicionales de los empleados o de los clientes. Estos métodos, estas acciones se encuentran almacenadas en la capa de gestión de datos. Tenemos también otra capa que se llama interacción humano-computadora. El objetivo principal de esta capa es mantener la implementación de la interfaz diferenciada de lo que vendría a ser la lógica de negocio o la forma en la que se va a desarrollar nuestro sistema. ¿Por qué? Porque esto aumenta la portabilidad del sistema en evolución. Las clases típicas que se encuentran en esta capa incluyen clases que son usadas para representar botones, ventanas, los textbox y las barras de desplazamiento. Principalmente son las clases con las que interactúan los usuarios. Aquí se encuentra esta capa, se encuentra denominada como formularios. En este paquete llamado formularios se encuentra la capa de interacción humano-computadora. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos un formulario, ya sea por ejemplo clientes, vemos que esta clase lo que me lleva es la ventana con la que el usuario va a interactuar. Es decir, el usuario nunca va a interactuar, por ejemplo, con las clases de acceso a datos. No, el usuario siempre interactúa con las ventanas, con los gráficos, y estas clases hay que separarlas del resto de clases, con el objetivo de mantener la implementación del usuario separada. Luego tenemos las capas de arquitectura física. Las capas de arquitectura física abordan cómo se va a ejecutar el software en computadoras y redes específicas. Esta capa incluye clases que se ocupan de la comunicación entre el software y el sistema operativo de la computadora y la red. Por ejemplo, las clases que abordan cómo interactuar los diversos puertos en una computadora específica se incluyen en esta capa. En el ejemplo que estamos analizando, tengo una clase conexión. Esta clase de un paquete conexión, esta paquete conexión englobaría lo que sería la capa de arquitectura física, porque dentro de este paquete se encuentra una clase con el mismo nombre llamado conexión, que es el que me permite comunicarme con el motor de base de datos. Es decir, dentro de esta clase se encuentran métodos como el establecer conexión, el obtener la conexión y realizar las acciones que ya tienen que ver con la base de datos, los insert, los select, los update, los delete. Volvamos al diagrama y vamos a arrancar con el próximo tema, que nos habla de lo que son los paquetes y diagramas de paquetes. En UML, las colaboraciones, particiones y capas pueden representarse mediante constructores de nivel superior, los paquetes.
como ya lo vimos. De hecho, un paquete tiene el mismo propósito que una carpeta en nuestra computadora. Cuando los paquetes se utilizan en lenguajes de programación, como ya lo vimos en Java, estos se implementan realmente como plegadoras. Un paquete es una construcción general que se puede aplicar a cualquiera de los elementos en modelos. Si nosotros regresamos al ejemplo, vemos que los paquetes se encuentran dentro de una carpeta y se muestran con este icono. Pero si nosotros vamos al lugar donde se encuentra almacenado nuestro proyecto, vamos a revisarlo. Aquí nosotros vamos a poder observar que las clases están guardadas que los paquetes se encuentran guardados como carpetas. Por eso les mencionaba que los paquetes tienen la misma función o el mismo propósito que una carpeta. Ahora, en un diagrama de paquete, lo que se busca en un diagrama de paquetes es encontrar una relación de dependencia que se representa que son representadas por lo general con una flecha discontinua. Una relación de dependencia representa el hecho de que existe una dependencia entre dos paquetes de modificación. Es decir, es posible que un cambio en un paquete pueda causar un cambio a ser requerido en otro paquete. Por ejemplo, si nosotros afectáramos nuestra clase persona de nuestra capa de dominio del problema, la clase persona, si nosotros quitáramos un atributo o lo modificáramos, se vería afectada también nuestra capa de gestión de datos. ¿Por qué? Porque dentro de esta capa de gestión de datos utilizamos el paquete o la capa de dominio del problema para poder realizar el tratamiento de los datos y poder hacer su manipulación. Es decir, el paquete de gestión de datos depende mucho del paquete de dominio del problema y de la capa de dominio del problema, y esta capa no depende de nadie. Ahora, todas las capas podría decirse que dependen de la capa de arquitectura física, porque si nosotros en nuestra arquitectura física del ejemplo tuviéramos una conexión que no está acorde a lo que nuestro sistema está siendo desarrollado, vamos a tener serios problemas con los CRUD que tienen que ver con el sistema. De igual forma, los formularios dependen tanto de las clases entidades como de las clases de gestión de datos. Para la creación de los diagramas de paquete podemos describirlo con un simple proceso de 5 pasos para crear este diagrama. El primero sería establecer un contexto para que el diagrama de paquete recuerde los paquetes que se pueden utilizar y modelar en particiones o capas. El segundo paso consistiría en agrupar las clases juntas en particiones basadas en las relaciones que las clases de acciones. Las relaciones incluyen una generalización, agregación y las diferentes asociaciones. El envío de mensajes que tiene lugar entre los objetos en el sistema. El tercer paso sería colocar las clases agrupadas juntas en una partición y modelar las particiones como paquetes. El cuarto paso sería identificar las relaciones de dependencia entre los paquetes. Para ello debemos revisar las relaciones que cruzan las fronteras de los paquetes para descubrir las posibles dependencias, como ya lo habíamos analizado, de la dependencia de los formularios con las clases entidades y las clases de acceso a datos o de gestión de datos. Y por último sería diseñar y dibujar el diagrama utilizando las guías, colocando los paquetes y las relaciones de dependencia en el diagrama. La verificación y validación de paquetes
Los diagramas de paquetes se derivan principalmente en el diagrama de clases, los diagramas de comunicaciones y la matriz CRUD. Estrategias de diseño. En el tema de estrategia de diseño es en realidad existen tres maneras de abordar la estrategia de diseño de un nuevo sistema. Entre ellos tenemos el desarrollo de la medida, el sistema de empaquetado y la externalización. En el desarrollo de la medida, muchos equipos de proyecto asumen que el desarrollo personalizado o la construcción de un nuevo sistema desde cero es la mejor manera de crear un sistema. Por un lado, los equipos tienen un control completo sobre la forma en la que el sistema se ve y funciona. El desarrollo a medida también permite a los desarrolladores ser flexibles y creativos en la forma en que se resuelven los problemas de negocio. Además, una aplicación que es personalizada se vuelve más fácil para cambiar en un futuro e incluir componentes que aprovechen las tecnologías actuales que puedan apoyar a los esfuerzos estratégicos. Los riesgos que están asociados con la construcción de un sistema desde cero pueden ser muy altos y no existe garantía de que el proyecto tenga éxito. Los desarrolladores podrían tirar de él para trabajar en otros proyectos, podrían tener obstáculos técnicos que podrían ocasionar retrasos inesperados. Los usuarios de negocio también podrían impacientarse con una línea de tiempo que podría seguir creciendo. El software empaquetado o el sistema empaquetado. Muchas necesidades de negocio no son únicas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que se reinvente la rueda. Muchas organizaciones compran software que ya ha sido escrito en lugar de desarrollar una nueva solución que sea más personalizada. La mayoría de las empresas tienen necesidades que pueden ser satisfechas bastante bien por software que ya ha sido escrito. Por otro lado, también un sistema empaquetado puede ser comprado e instalado en un tiempo relativamente corto en comparación con lo que sería la creación de un sistema desde cero. Pero también tiene pueden existir problemas relacionados con el sistema empaquetado porque, por ejemplo, existen las compañías que compran sistemas, deben aceptar la funcionalidad proporcionada por el sistema y rara vez existe un ajuste perfecto. Es decir, que cuando uno compra un sistema, lo más probable es que la empresa tenga que adaptarse a lo que el sistema ofrece. Si el sistema es de gran alcance, la aplicación podría significar un cambio sustancial en la forma en la que la empresa realiza negocios. Luego tenemos la externalización. La externalización es la opción de diseño que requiere la menor cantidad de recursos internos. ¿Por qué? Porque interviene en la contratación de un proveedor, desarrollador o proveedor de servicios externo para que éste cree el sistema. Con la externalización, la toma de decisiones y el control de la gestión de una función de negocio es transferido a un proveedor externo. Esta transferencia requiere de la coordinación de dos vías, el intercambio de información y la confianza que debe existir entre el proveedor y el negocio. Esencialmente, la externalización implica contratar una tercera entidad, por mencionarlo así, para que ésta realice la función que tradicionalmente se lleva a cabo en el negocio. Por alguna razón, la externalización puede ser una buena alternativa para un nuevo sistema. Sin embargo, no está exenta de costos porque si se decide abandonar la creación de un sistema en manos de otra persona, podría poner en riesgo la información confidencial o perder el control sobre el desarrollo futuro. Estas estrategias de diseño dependen de ciertas variables, como son la necesidad de la empresa, la experiencia, las habilidades de proyectos, la gestión de proyectos
y los periodos de tiempo disponibles. Por la necesidad de la empresa, si la necesidad del negocio para el sistema es común y ya existen soluciones técnicas que puedan satisfacer las necesidades de la empresa del sistema, en realidad no tiene sentido que nosotros construyamos una aplicación de manera personalizada. En la experiencia, si en el local existe experiencia para todas las necesidades funcionales y técnicas del sistema, será más fácil construir una aplicación personalizada que si no existieran estas habilidades. Un sistema empaquetado puede ser una mejor alternativa para las empresas que no cuentan con habilidades técnicas para construir un sistema deseado. Las habilidades de proyectos. Se aplican durante los proyectos que son técnicos o alternativas de diseño funcionales y diferentes que son más viables. Dependiendo de la importancia de las habilidades, estas están a la estrategia de una empresa. Por ejemplo, si cierta experiencia funcional y técnica que se relaciona con el desarrollo de aplicaciones móviles es importante para una organización, ¿por qué espera móvil para jugar un papel importante en sus ventas a través del tiempo? Entonces, tendría sentido para la compañía desarrollar aplicaciones móviles que de manera que las habilidades puedan ser desarrolladas y mejoradas. La gestión de proyectos. Las aplicaciones personalizadas requieren una excelente gestión de proyectos y una metodología aprobada. Tantas cosas como obstáculos de financiación, atracos de personal y los usuarios de negocios excesivamente exigentes pueden empujar un proyecto fuera de la pista. Por lo tanto, el equipo del proyecto debe optar por desarrollar una aplicación personalizada únicamente, si bien es cierto que los mecanismos de coordinación y control subyacentes estén en su lugar. El periodo de tiempo. Cuando el tiempo es un factor que el equipo del proyecto debe probablemente empezar a buscar un sistema que ya está construido y probado. Es decir, si la empresa dispone de poco tiempo, lo más viable es buscar o empezar a analizar sistemas que ya están probados. ¿Y por qué? Porque de esta manera la empresa ya va a tener una buena idea de cuánto tiempo le llevará a poner en marcha la aplicación y podría visualizar cómo será el resultado final. El marco de tiempo para las aplicaciones personalizadas es difícil de definir, sobre todo si se tiene en cuenta como muchos proyectos terminan perdiendo plazos importantes. Luego tenemos como último tema principal la elección. Bien, la elección ocurre cuando cada estrategia de diseño se adapta a las necesidades del proyecto. Una vez que el equipo de proyecto tiene una buena comprensión de lo bien que cada estrategia de diseño se adapta a las necesidades del proyecto, se debe empezar a entender exactamente cómo debemos implementar las estrategias. Probablemente el equipo de proyecto va a identificar varias maneras en las que el sistema podría ser construido. Después de analizar las opciones de diseño específico, cada alternativa tiene ventajas y desventajas que están asociadas con él, que deben tenerse en cuenta, y solo una solución se puede seleccionar al finalizar. Por ello podemos usar lo que es la matriz alternativa, la cual organiza los pros y los contras de las alternativas de diseño y combina varios análisis de viabilidad en una matriz, de modo que las alternativas pueden ser fácilmente comparadas. Una matriz alternativa simplemente es una cuadrícula o una tabla que contiene la técnica, el presupuesto y las factibilidades de la organización para cada candidato al sistema, las ventajas y las desventajas asociadas con la adopción de cada solución, y otra información que es muy útil cuando se hace comparaciones. Cabe señalar, sin embargo, que dentro de la matriz alternativa nosotros podemos asignarle los pesos
y también las puntuaciones, pero para cada puntuación asignada a los criterios o para cada alternativa no es más que tener en claro que es solo una asignación subjetiva. En consecuencia, es totalmente posible que para un analista, para sesgar el análisis de acuerdo con sus propios prejuicios, en otras palabras, la matriz ponderada alternativa se puede hacer para apoyar el que sea alternativa que prefiera y todavía conserve el aspecto de un análisis objetivo y racional. Vamos a ver una imagen de lo que es una matriz alternativa. Bien, tenemos una matriz alternativa y, como les mencionaba, consiste de un criterio de evaluación y un peso de importancia, el cual es relativo. Luego tenemos la alternativa 1, en la puntuación, que puede ser modificada, no precisamente tiene que ser del 1 al 5, y luego el score, es decir, la puntuación obtenida. Luego, de igual manera, tenemos para la alternativa 2 y para la alternativa 3. Esta tabla, como les mencionaba, nos permite realizar muchas comparaciones para tener una visión de la que sería la mejor opción o la mejor alternativa. Bien, con esto hemos terminado el resumen del 7º capítulo del libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos con UML.